Muy buenas tardes, estimada afiliación APSINA. Bienvenidos una vez más a una nueva edición del programa Asesoría a su alcance. Con un tema muy importante el día de hoy que es el análisis del proyecto de ley 24.786, que vamos, dicho sea de paso, a hacer un trabajo importante aquí con el compañero Henry Salas. Así es, ¿verdad, Natalie? Buenas tardes, compañeros y compañeras. Así es, hoy vamos a estar profundizando sobre este proyecto de ley que se presenta en enero del 2025. El Poder Ejecutivo lo presenta en la Asamblea Legislativa bajo el nombre de Luchando por la Justicia del Sistema de Pensiones del Sector Público, que busca poner topes a las pensiones de regímenes especiales. Sin embargo, sabemos que este proyecto tiene implicaciones reales en las personas que ya están pensionadas, vulnera derechos adquiridos. Entonces hoy queremos profundizar sobre todos estos temas y también conocer cuáles han sido las acciones y las posiciones de APSE Sindicato. Para eso contamos con el compañero Mauricio, secretario general, que ha estado dándole seguimiento a todo este proceso, ha estado presente en todas las reuniones, negociaciones y nos va a estar contando precisamente cuál ha sido el posicionamiento de APSE en este tema. Y también tenemos con nosotros a Henry Salas Jiménez, que es el coordinador del Departamento de Pensiones de APSE, que es la persona experta en el tema de pensiones y que nos va a orientar muchísimo con este tema. Bienvenidos y buenas tardes. Muy buenas tardes. Empecemos por explicar en qué consiste el proyecto de ley 24.786. ¿Quién lo propone y cuáles son las afectaciones que tiene? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Este proyecto de ley está propuesto por el Poder Ejecutivo, como lo dijo la compañera Natalia, en enero de este año, 2025. Se llama Luchando por la Justicia del Sistema de Pensiones del Sector Público, de tal manera que al ser el sistema de pensiones del sector público, viene a afectar el régimen transitorio de reparto, ¿verdad? Del régimen del Magisterio Nacional, y también incluye al régimen del Poder Judicial. Vamos a hablar principalmente de las afectaciones en cuanto al régimen transitorio de reparto, que es el que nos atañe a nosotros, y sí hay una afectación bastante preocupante, principalmente para las pensiones en curso y, por supuesto, para los nuevos pensionados. En los principales artículos que establece el proyecto de ley, ¿verdad? Por ejemplo, en el artículo 3, ellos están estableciendo que se ponga un tope a las pensiones, un tope que es el tope del régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja, y que en este momento está en la suma de 1.765.859 colones. ¿Por qué nos afecta? Bueno, el régimen transitorio de reparto ya tiene un tope establecido en la ley 7531, que en este momento es el salario de un catedrático de la Universidad de Costa Rica con 30 anualidades, y cuyo monto en este momento está en 3.908.000 con 496.88 colones. Entonces, por supuesto que va a afectar, ¿verdad? Ya el régimen transitorio tiene su tope. ¿Por qué nos van a imponer o por qué van a imponer un tope adicional a este? Aparte de eso, como todos conocemos, este tope del catedrático también tiene sus cargas establecidas en el artículo 70 y 71 de la ley 7531, que son la cotización básica y las contribuciones solidarias especiales que tiene el régimen. De tal manera que al establecer este tope, y más adelante lo vamos a indicar, no lo van a establecer que a partir de ese tope se deduzcan las pensiones, no, se hagan las contribuciones, no. Sobre esas, adicional a las contribuciones ya establecidas, se va a establecer el tope. Más adelante lo vamos a analizar. Esto en cuanto al artículo 3. El artículo 4 del proyecto de ley también nos indica que se va a disminuir la postergación que ya existe y están establecidas en las diferentes leyes del régimen transitorio de reparto. Por ejemplo, con la ley 2248 y con la ley 7268, los pensionados tienen una postergación de un 5.6% anual. Y con la ley 7531, también del régimen transitorio de reparto, se establece una postergación
que va de un 2% a un 5% de acuerdo a los años que usted postergue su retiro. El proyecto de ley nos indica que se tiene que establecer el tope para todas las pensiones futuras de acuerdo al tope de, de acuerdo a la postergación que establece el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja. ¿Cuánto es esa postergación? Es el 0.1333% mensual, que a diferencia del régimen transitorio de reparto del magisterio con la ley 7531, tenemos una postergación mensual de 1.5996. Por supuesto que viene a afectar en demasía para todos aquellos compañeros que deseen laborar después de cumplir con su requisito de pensión, el retiro, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo se da? ¿Qué es esto de postergación? ¿Qué es lo que se da? Bueno, se cumple con el requisito de pensión, que en este momento son 400 cuotas, y aquellos que quieren seguir laborando pueden realizarlo, y por cada mes que laboren se les va a adicionar a su monto de pensión un porcentaje. Esa es la famosa postergación, que en este momento, como lo decíamos, está en 1.55996 por mes, y que lo quieren trasladar al 0.1333% del régimen de invalidez, vejez y muerte. Por supuesto, hay una afectación bastante considerable para todos los compañeros que quisieran trabajar después de que cumplen con su requisito de pensión. Otra afectación bastante considerable es lo que establece el artículo 8. De aquí tenemos una imagen que nos van a proporcionar los compañeros, donde podemos demostrar, ¿verdad?, que para las mal llamadas pensiones de lujo, porque estas pensiones son bastante, les hacen bastantes deducciones. Por ejemplo, tenemos que una pensión con un monto de pensión bruta de 5 millones, con todas las deducciones que se realizan, como lo podemos observar ahí, lo primero es el artículo 70, luego tenemos la ley 97, la ley 97-96 de la exdiputada Xiomara Rodríguez, y también tenemos la aplicación del artículo 71, que son las contribuciones solidarias, que van de un 25 a un 75% del monto de la pensión. Entonces, con todas estas deducciones de ley, impuesto de la renta, como podemos ver ahí, la Caja Costarricense de Seguro Social, el 5% por el régimen de enfermedad, JUPEMA, la póliza de la Sociedad de Seguros de Vida, a esta persona que recibe una pensión de 5 millones le queda en 2.500.000. ¿Qué es lo que indica el artículo 8? Después de que se realizan todas estas deducciones, ¿verdad?, se aplica la postergación que establece en este momento el proyecto de ley, que es 1.765.859. Entonces todavía habría otra imposición, ¿verdad?, fiscal adicional a las que ya tiene el régimen, a estas pensiones que ya tienen bastante carga presupuestaria. Entonces, como lo pudieron observar, ellos dicen que van a eliminar las llamadas pensiones de lujo, pero al final y al cabo, ya las pensiones de lujo ya ni son de tan de lujo, porque con toda la carga impositiva que tienen, ya están bastante gravadas, y el gobierno se deja bastante dinero por estas pensiones, ¿verdad? Eso era justamente lo que quería preguntarte ahora, escuchando tu explicación. El argumento principal con el que han vendido este proyecto es que acaba con las pensiones de lujo. ¿Es esto así o es una cortina de humo? Natalia y compañeros, yo creo que eso es una cortina de humo, porque no pueden eliminar las pensiones, ¿verdad? Las pensiones no se pueden eliminar, son derechos adquiridos, ¿verdad? Ellos lo que hacen ponerles son cargas adicionales para que ellos recibir más dinero, y que estas personas o las personas que tienen estos montos de pensión reciban un mínimo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacen? Ponerle impuestos para que el monto líquido que ellos tengan que desembolsar sea el mínimo, ¿verdad? Okay, Natalie, tal vez es importante agregar ahí a eso que dice don Henry, que en el caso del Magisterio Nacional,
las cotizaciones que los compañeros han hecho para adquirir una pensión de ese devengado, van del 10 al 16% en estos momentos. Claro. Es decir, una persona que haya adquirido una pensión de ese monto, que son muy pocos, dicho sea de paso, o sea, son tal vez catedráticos universitarios, esos son... Sí, es un porcentaje muy pequeño. Sí, muy pequeño. Tienen que haber cotizado por lo menos un 16% porque son pensiones muy altas, comparado con un 4.5% que es la cotización de la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, estaríamos poniendo ya a algo que se grabó una vez, otra gravamen, y poniendo en desventaja a los compañeros que hicieron, o sea, que durante todo su tiempo laboral cotizaron mucho más alto. Claro, por supuesto. Justamente, Mauricio, me gustaría que antes de continuar con materia, nos contés y nos expliques un poco cuáles han sido las acciones de APSE en este sentido, cómo ha sido ese proceso. Muy bien. Bueno, nosotros desde principios de años, ¿verdad, Henry? Nos reunimos con los departamentos, con todos los abogados de APSE, hicimos un análisis del proyecto de ley. Se hizo un análisis en la sala de juntas y al final, bueno, don Henry nos presentó justamente este análisis que estaba haciendo ahorita con diferentes pensiones, y entre todos los abogados y todos se llegó a la conclusión que técnicamente el proyecto no tiene viabilidad, ¿verdad? Desde el punto de vista político, nosotros hemos analizado que el proyecto, como lo decía muy bien don Henry, es una cortina de humo. ¿Por qué? Bueno, es que es el caballito de batalla del gobierno, ¿verdad? Ellos, como, digámoslo así, una de las promesas de campaña fue eliminar las pensiones de lujo, ¿verdad? Entonces tenían que poner algún proyecto ahí que respaldara más bien esa promesa. Esa promesa, exacto. Entonces, a través de ese estudio, volviendo a la cronología de los hechos, se hizo cómo presentarle a los compañeros, o sea, se analizó cómo presentarle a los compañeros este análisis y por qué nos oponíamos después de haberlo estudiado en Junta Directiva. Lo presentamos en Asamblea Nacional, se mocionó de manera que la Asamblea General estuvo de acuerdo en presentarlo como uno de los puntos que se iba a exigir al gobierno justamente en Casa Presidencial. Entonces nos dirigimos en una marcha el segundo día de Asamblea, el jueves 14, nos dirigimos en una marcha hasta Casa Presidencial, presentamos un plano de exigencias entre los cuales iba el punto del retiro de ese proyecto de ley por las justificaciones que ya en parte hemos dado. Posterior a eso, se envió por correo electrónico. Porque no se nos recibió. No se nos recibió, dicho sea de paso, ¿verdad? No se nos recibió como era lo esperado. Se les hizo envío por correo electrónico, un correo electrónico que dejaron en cuarentena, y que posteriormente a eso, en una comunicación que tuvo nuestra señora presidenta con el ministro de Educación, le propone hacer una reunión no solamente con el Ministerio de Educación, sino con el ministro de Planificación, ministro de Trabajo, y otros ministerios que tenían relación con los otros ejes que también iban en ese plano de exigencias. Dicho sea de paso, llegamos a la reunión prevista y ni siquiera la tenían agendada, ¿verdad? Eso es como recordatorio, ya se ha comentado en otras ocasiones. Posteriormente se planificó la reunión nuevamente y ya una vez que nos recibieron el Ministerio de Trabajo, como se habla de otros temas, en este tema en particular, nos propusieron, porque nosotros, uno de los cuestionamientos que hacíamos es que el proyecto de ley no era un proyecto viable porque la parte de la fundamentación es que el estudio se basaba en un estudio actuarial hecho por una señora que ahorita no recuerdo el nombre,
Sin embargo, nosotros cuestionamos el estudio actuarial y nuestros técnicos, obviamente, porque el fondo de la ley de reparto, que es la que afecta este proyecto, no creó el fondo, el Estado nunca creó el fondo, ¿verdad? Entonces ese cuestionamiento lo hacíamos porque cómo iban a hacer un estudio actuarial de un fondo que no existía. Entonces, lo que proponen con respecto a este proyecto es hacer una nueva reunión y que esa actuaria nos explicara a nosotros de dónde había obtenido ella en esa ocasión que se lo concertó la reunión, hizo la explicación y sin embargo nosotros habíamos también propuesto llevar los actuarios de JUPEMA. De hecho estuvo la señora actuaria Efigenia y don José Antonio, que son expertos en el tema. Que fue, perdón, en el Mideplan. Que ese fue en el Mideplan, correcto. Esa fue la última reunión en que estuvimos ahí. Y ahí posteriormente nosotros, bueno, recibimos la respuesta de ellos. Que dicho sea de paso, no, nosotros nos hizo mucha gracia más bien y nos dio un poco de pena ver cómo todos los argumentos de ella fueron, digamos, por decirlo así, derivados por la actuaria de JUPEMA y por nuestros expertos que llevamos, porque además no solo no tenía un sustento técnico, sino que además no era jurídicamente viable. ¿Por qué? Porque era derechos adquiridos, entre otras cosas que se les hizo ver a ellos. Justamente, sí, perdón. Bueno, tal vez, si me permiten adicionar a lo que está indicando don Mauricio, en la reunión que tuvimos en el Mideplan, la señora actuaria que el gobierno contrató, ¿verdad? Porque no era tampoco funcionaria, digámoslo así, de planta del gobierno, ¿verdad? O funcionaria de ellos, sino que fue una actuaria que contrataron. La señora nos daba datos, ¿verdad? Pero nosotros le debatíamos, principalmente la actuaria de la Junta de Pensiones, que de a dónde había adquirido esos datos. Claro. Como lo dice don Mauricio, el régimen transitorio de reparto no tiene fondo. Las cotizaciones de los trabajadores en su momento, el gobierno los agarró como caja chica de ellos y las gastó. Aparte de eso, el gobierno nunca adicionó a esas contribuciones de los trabajadores la cotización del Estado ni del patrono, ¿verdad? Porque estos regímenes de pensión tienen una cotización tripartita. De tal manera que era la consulta constante de a dónde agarró los datos, de a dónde proviene esto. Y la señora decía que, bueno, que los datos los habían agarrado de las planillas que tenía el Ministerio de Hacienda, creo, no estoy tan seguro, pero que ella decía que del año 94, ¿verdad? Hacia atrás, o del año 94 hacia acá. Entonces nosotros le debatíamos que cómo ella iba a tomar esos datos si en aquel momento los fondos de pensión tenían otras características muy diferentes a las que tiene ahorita el régimen transitorio de reparto por todas las reformas que se habían dado desde el año 92, ¿verdad? Entonces sí fue bastante nutrida la reunión y creemos que salimos convencidos de que estamos en una posición bastante cierta de que ese estudio actuarial no tiene fundamentación, ¿verdad? Estuvimos hablando de la parte jurídica, como lo dijo Mauricio, y ellos la parte jurídica no quisieron tomarla porque se les indicó que dónde estaba la fundamentación, en qué se basaron. Ahí hablaron un poquito un señor que participó del Ministerio de la Presidencia, pero sacan jurisprudencias de la Sala Constitucional, ¿verdad? Que también en algún momento nosotros decíamos que en la misma sala dice que tiene que haber una equidad, ¿verdad? En lo que se está estableciendo, y ellos no tienen, pierden el principio de equidad, y bueno, no convencidos completamente de que es de forma antojadiza el gobierno hizo
hizo el estudio actuarial para cumplir con un requisito que en la Asamblea Legislativa en varias ocasiones se ha dicho que se tiene que presentar un estudio actuarial para presentar una reforma de un régimen de pensión. Ellos lo que hicieron fue hacerlo por cumplir un requisito, no porque había cómo hacerlo. Todo indica que no hicieron la tarea de investigar para hacer ese proyecto de ley. Correcto, y algo importante, tal vez, Natalie y compañeros que nos observan, que aparte de lo que dice don Henry, ella mencionó también que el estudio, si bien no tenía un fondo, perdón, el régimen, si bien no tenía un fondo, el estudio actuarial se hizo partiendo de una simulación, ¿verdad? Okay. Es decir, fue un estudio virtual, o sea, partiendo de una simulación de cotizaciones, entonces como si hubieran contribuido X cantidad, no hubiera sostenibilidad en el régimen, que fue lo que ellos, a grandes rasgos, el estudio arrojaba, según ellos. Eso también nuestros compañeros le rebatieron que, porque ella argumentaba que sí es posible, porque de todas maneras los estudios actuariales, por ejemplo, en el caso de JUPEMA, que se hacen a posteriori, o sea, ¿cómo sabemos si en JUPEMA realmente tiene una sostenibilidad de 100 años en el tiempo? Bueno, ellos hacen los estudios actuariales con base en datos de población, etcétera, sin embargo, y cotizaciones. Sin embargo, la diferencia es que aquí se pueden hacer ajustes en el tiempo y además estamos hablando de lo que se cotiza en estos momentos. Para atrás, una simulación hacia atrás, parte de supuestos y para crear una ley, y eso es completamente distinto. Justamente esa era una de las preguntas que tenía para hacerles, para ver si me pueden profundizar más, que la persona actuaria dijo que el estudio actual sobre RTR se basa en estimaciones, lo que vos estabas explicando, y es correcto este abordaje, es metodológicamente correcto a la hora de hacer estudios sobre cotizaciones ya pagadas para un régimen de pensiones. Bueno, la actuaria de la Junta de Pensiones indicó, ¿verdad?, que esas estimaciones, por supuesto, todos los estudios actuariales se basan en estimaciones, pero por lo general hacia futuro, ¿verdad? Y ellas lo hicieron como hacia atrás, ¿verdad?, hacia el pasado. Entonces, que esa es con datos que no existían, y los obtuvieron del Ministerio de Hacienda, pero datos pasados. De ahí que nosotros decíamos, sí, y la parte jurídica, la fundamentación jurídica, ¿por qué? Por todas las reformas que han existido. Entonces yo no puedo indicarles a ustedes que vamos a hacer un estudio actuarial con datos del año 94, cuando hubo una reforma en el año 95 que varió todas las perspectivas de otorgamiento de derecho de las pensiones del régimen transitorio de reparto, porque esa ley, como ustedes conocen, fue una ley que le dio un golpe bastante fuerte al régimen del magisterio, ¿verdad? Entonces, eso es, ¿verdad? Las estimaciones se tienen que hacer, pero con datos, y hacia el futuro, como lo hace JUPEMA en este momento con el régimen de capitalización colectiva, ¿verdad? Perdónate, tal vez para aclarar dos cositas. Tal vez están diciendo los compañeros que nos están observando en este momento, pero ¿por qué hablan de pensiones de 5 millones y que de esto y que el otro, si en el magisterio no hay pensiones tan altas? Claro. Si hay pensiones altas, compañeros. Si hay con el régimen transitorio de reparto, con la ley 2248 y con la ley 7268, hay algunos compañeros del Ministerio de Educación Pública que tienen pensiones de más de 2 millones, ¿verdad? Entonces, con este tope se van a ver bastante afectados. Entonces, además también existen algunos compañeros que trabajaban en la universidad y trabajaban en el Magisterio Nacional. Entonces tienen doble salario y que con todas estas imposiciones se van a ver sumamente afectados. Entonces, que sí quería hacer la aclaración porque no, ¿verdad? Es importante, ¿verdad, don Mauricio?
que no crean que estamos defendiendo a los catedráticos de la Universidad de Costa Rica ni de las pensiones altas, no, es que hay compañeros que con estas leyes, con la ley 2248 y la 72 se van a ver afectados. Y que fueron personas que cotizaron. Que cotizaron en su momento. Es que, como le decía Mauricio, ellos cotizaron, ahorita están cotizando de un 10 a un 16%. Siguen cotizando una vez pensionados, ¿verdad? Pero cuando se creó el fondo, con la ley 2248 cotizaban un 5%, el doble que la caja. Y con la ley 7268 un 7%. Entonces siempre han tenido una cotización mayor a la que establece el régimen de invalidez, vejez y muerte. Importante que ahora, cuando les hablaba sobre los principios que también la Sala Constitucional ha indicado que se deben de dar cuando se da una reforma a un régimen de pensiones, son los principios de razonabilidad y proporcionabilidad, ¿verdad? Entonces no podemos dejar de lado esos principios, se los hicimos y se los enfatizamos la semana pasada en la reunión del Ministerio de Planificación a los señores del gobierno que estaban presentes. Tal vez para ir cerrando, me gustaría saber, en esta reunión que ustedes les presentaron todos estos contraargumentos, que quedó en evidencia todas las falencias de este proyecto de ley, ¿cuál es la posición del Poder Ejecutivo? ¿Una apertura a estudiar el proyecto, a retirarlo para hacer una nueva propuesta más realista? ¿O cuál fue la posición del Poder Ejecutivo? Recordemos lo que mencionaba yo al principio, y lo voy a decir con las mismas palabras, este es como el caballito de batalla de ellos porque fue una promesa de campaña. Entonces el Poder Ejecutivo claramente no está dispuesto a ceder, ellos nos escuchan en la reunión, pero es decir, se llevan dicho sea de paso, la reunión estuvo bastante respetuosa, se llevan nuestra versión, sin embargo se nota, digamos, en lo que ellos argumentan, que no van a ceder con y va a continuar el proyecto de ley. Quiero aprovechar, Natalie, para mencionar un poco, agregarle a lo que decía Henry, que en APSE, como lo decía Henry, no estamos de acuerdo con pensiones muy altas donde las personas no hayan cotizado para ellas. Se dieron abusos en el pasado, abusos en los que personas que laboraron en el Ministerio de Educación Pública, tal vez unos años cotizaron X cantidad de cuotas, fueron diputados 4 años y salieron con pensión de diputados porque la ley en su momento, ¿verdad?, antes del 93, les permitía salir con el 100%. Recordemos que la ley en el 95, que se aprueba la ley 7531, se empieza a bajar lo que los técnicos llaman de la tasa de reemplazo, que es lo que se le da proporcional al salario que ganaban. Entonces, y se viene en otra serie de menos cotización del Estado, más cotización de los trabajadores. Es decir, después del 95, donde tuvimos una huelga bastante fuerte de 3 meses, lo que nosotros conocemos como los perfiles de beneficios ya fueron disminuidos lo suficiente. Se creó un fondo que es el régimen de capitalización colectiva, que está administrado por JUPEMA y que permite, digamos, a la gran mayoría en estos momentos jubilarse en el tiempo que corresponde, con la edad que se considera que corresponde, y es sostenible en el tiempo. Es decir, en el magisterio, y Henry me corrige, lo que quedan, si no me equivoco, son alrededor de 1,000 personas que sin embargo, son personas que pueden verse afectadas y que también podríamos estar pensando en que en lo sucesivo las otras personas que están por pensionarse puedan verse afectadas también, porque
creo que es el artículo 6 de este proyecto, menciona que va a afectar también, abarca, digamos, a las pensiones en curso y a los derechos de las personas que han estado cotizando. Entonces, también por esa razón, en nuestro sindicato estamos en contra de este proyecto, no de lo que podrían ser pensiones de lujo, aunque no tenemos una, digámoslo así, una definición exacta y objetiva de lo que es una pensión de lujo. Bueno, yo creo que es importante, tal vez para cerrar, hacer un resumen de los 3 puntos por los que nos oponemos desde APSE Sindicato a este proyecto de ley. Es porque vulnera los derechos adquiridos, como ya explicaron los compañeros. También se basa en estudios incompletos o en estimaciones metodológicamente mal hechas. Y como ya también explicaron muy bien los compañeros, carga de manera desproporcionada a personas que durante toda su vida laboral pues estuvieron haciendo cotizaciones elevadas para tener su pensión. Entonces, por estos 3 puntos es que APSE Sindicato se opone a este proyecto de ley, y a pesar de la no apertura del Poder Ejecutivo, podemos decir que APSE va a seguir insistiendo y exigiendo por otras vías. Correcto. Bueno, y ahora sí, vamos a su sección Agenda a su alcance. APSE Sindicato durante esta semana del 6 al 10 de octubre ha estado realizando sus segundas asambleas de base en todo el territorio nacional. Las asambleas de base son fundamentales para el funcionamiento de la estructura sindical de APSE. Dichas asambleas se enfocaron en el análisis de la propuesta del incremento por costo de vida del 2026, para el cual APSE Sindicato realizó un estudio que ofrece un 4,22% de incremento. También se conoce el informe económico de la estructura, se procede a la aprobación o improbación del plan de trabajo, al nombramiento de 2 designados para la Asamblea Regional y asuntos propios de las bases. Llegamos a la finalización de un programa más de asesoría a su alcance. Les agradecemos su presencia y nos vemos en el próximo.